comienzo de nuestra historia, los humanos siempre hemos buscado formas para materializar nuestra imaginación. El ciberespacio, lo que conocemos como Internet, fue el primer paso hacia una nueva era de posibilidades para nuestra mente. El gran salto se dio al perfeccionar este empleo y crear la nube, el espacio de realidad virtual, donde ahora aprendemos, trabajamos y nos relacionamos sin las barreras físicas con las que nos limita el mundo real. Ahora hemos logrado catapultar la nube a una nueva frontera, a un terreno donde la imaginación puede materializar de forma libre y perfecta tus deseos más profundos. Olvídate de quién crees que eres y pregúntate qué tan yo puedo ser, qué tan libre quieres sentirte. Entra al escondite, donde cada una de tus fantasías puede
en esta conferencia de prensa de Abismo. Abismo es una obra de Jennifer Haley que originalmente se llama The Nether y es la primera vez que se está presentando en nuestro país. Mi nombre es Miguel Septién y soy el director y traductor de esta apuesta. Les voy a contar brevemente un poquito del contexto de la trama de la misma. Abismo se sitúa en un futuro cercano al nuestro, donde lo que hoy en día conocemos como Internet ha evolucionado hasta un punto en el que es un espacio de realidad virtual extremadamente avanzado, donde ya la mayoría de la gente, prácticamente el 80% de las personas, según el contexto de la obra, ya hacen su vida en este espacio. Van a la escuela, trabajan, se relacionan en este lugar y pues cada vez esta realidad virtual va avanzando hacia niveles más y más y más realistas. La obra nos plantea que ha surgido un nuevo espacio en la Nether, que es esta realidad virtual, un nuevo reino, como los llaman en la obra. Los reinos son diferentes sitios o diferentes espacios que cumplen diferentes funciones dentro de esta realidad. Surge este nuevo reino que se llama El Escondite, creado por un programador llamado Sims. Este reino le ofrece a las personas que entran una experiencia extremadamente realista en vista, en sensación, en olfato, para todos los sentidos, donde la gente que entra a este lugar es capaz de experimentar y de darle rienda suelta a las fantasías más oscuras que pueda tener. Es un lugar donde, según Sims, las personas pueden quitarse todas las ataduras que el mundo real les impone y pueden realmente ser ellas mismas. El conflicto de la obra viene porque hay una detective, la detective Morris, que está tratando de lograr que este lugar ya no exista, que este lugar, que entendamos que este lugar es peligroso porque la realidad virtual está llegando a un punto en el que es fácil confundirla con la realidad y por tanto las mismas leyes deberían regir ambos espacios. Es una obra extremadamente interesante y que nos lanza una colección de preguntas filosóficas, éticas. Es el tipo de obra del que siempre es mejor saber poco antes de venir a verla. Tiene muchísimos giros de tuerca que se relacionan con los personajes de Sergio Zurita, Doyle, de José Ramón Berganza, Woodnot y de Leo Dance Alós, Iris. El equipo creativo que conforma la obra, como les mencionaba un servidor, es el director y traductor. En el diseño de escenografía e iluminación tenemos a Félix Arroyo. En el diseño de vestuario tenemos a Giselle Sandiel. En la composición, en la música original, tenemos a Dano Coutinho. Nuestro diseñador de audio es Miguel Jiménez. Y le voy a ceder la palabra a Sergio Migram, uno de nuestros productores, para que les cuente un poquito más de cómo surge la idea de montar esta obra en México. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos, mil gracias por venir. Yo soy Sergio Migram y les quiero contar un poquito de por qué producimos Abismo y por qué ven en el escenario a tantos productores. La verdad es que justo el cómplice principal es Miguel. Miguel, en su afán por seguir contando historias y viendo que muchos productores tienen esta pasión que también tiene Miguel, dijo, ¿por qué no hacemos un conjunto de productores en el cual podamos hacer cualquier gama de obras, ¿no? Entonces nos convoca a 9 con Carla y Alan, convoca a Batru con David y Julio, convoca también a Pablo Porconi y nosotros, toca, ¿no? Que somos yo, Sergio Migram, Alberto Alba y Alex Bracho. Y empezamos a decir, bueno, cualquier obra, vamos, ¿no? Y nosotros teníamos
una obra que ya habíamos leído hace tiempo, que era esta, Abismo. Y cuando la leímos dijimos, híjole, la tenemos que hacer en algún momento de la vida, ¿no? Cae la pandemia y a lo mejor yo personalmente decía, a lo mejor a mí con Abismo, en la pandemia como que todavía no es momento. Y empezamos con Mr. Green, que fue nuestra producción pasada, y de repente nos damos cuenta que existe un lugar nuevo de Facebook que se llama el Metaverso, ¿no? Y dijimos, wow, o sea, la presentación de Mark Zuckerberg del Metaverso, si la buscan en Google, ustedes van a ver a todos los periodistas con sus lentes de Oculus, y es impresionante, es justo la imagen que nosotros teníamos para Nether, ¿no? Y dijimos, es el momento, ahora hay que hacerlo, ¿no? Y entonces es como empezamos a desarrollar esta obra, a convocar al equipo creativo, que bueno, Miguel los conoce a todos y su trabajo ha sido espectacular. Y ya, entonces decidimos montarla y pues bueno, ya estamos a unas semanas de estrenar. Estamos muy emocionados, la verdad, y creemos que es una historia que va a dar mucho de qué hablar, mucho porque es un dilema ético, donde estoy segurísimo que algunos van a estar a favor y otros van a estar en contra, y que eso mismo despierta una conversación súper interesante. Pues eso es lo que yo tengo que decir de Abismo. Bueno, pues solo para terminar y a preguntas y respuestas, vamos a estar aquí en el Teatro Milán a partir del 12 de agosto. Tenemos funciones viernes, sábado y domingo. Viernes tenemos una función 8:45. El sábado tenemos 2 funciones, a las 6 y a las 8:30. Y finalmente domingo una función a las 6. Nuestras redes ya estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Abismo México. Y bueno, los esperamos y seguro les va a encantar. El estreno para prensa va a ser el lunes 22, es un estreno para ustedes, exclusivamente para ustedes a las 6 de la tarde, así que Pinpoint los está convocando, pero para que sepan que ese día ustedes pueden traer sus cámaras, tanto de video como fotográficas, y sobre todo con muchas ganas de disfrutar y de compartir esto con ustedes. Sí. Y ya una última cosa, justo parte de esta intención de volver al teatro y reactivar es también apapachar al espectador y ofrecerle cosas que no ha vivido nunca, ¿no? En este caso, adicional al super elenco y al equipo creativo, al tratarse de un lugar, el que justo Sims crea, este lugar llamado El Escondite, donde todo es extrasensorial, o sea, todo lo que sientes más que en la vida, ¿no? Lo que hueles, lo que ves. Y no sé si notaron ahora, pero se expidió un aroma a flores ahora. Entonces, lo que queremos hacer también, digo, no como spoiler, pero queremos hacer que el lugar, cuando entres a este mundo en El Escondite, tu experiencia sonora, olfativa, visual, sea muy diferente y que sea memorable, ¿no? Entonces, es por eso que a lo mejor les llega este olor, y si no les llegó el olor, chequense mejor. Y ya, si quieren podemos pasar a preguntas y respuestas. Sí, igual y antes de pasar a la sesión de preguntas, nada más, creemos, como decía Sergio, que esta obra es extremadamente relevante porque parece ser una realidad, según la obra la plantea, una realidad lejana que, sin embargo, ya estamos a 2 segundos de vivir y que salen muchos dilemas y muchos cuestionamientos filosóficos y muchos cuestionamientos éticos y morales sobre lo que implica la imaginación cuando tenemos espacios donde podemos materializarla prácticamente y llevarla a un punto en el que nos relacionamos en nuestra imaginación, pero cuando lo estamos estirando a tal grado que es incluso más real que lo real, ¿qué preguntas lanza eso?
qué preguntas lanza sobre nuestro futuro, sobre el uso de la tecnología, sobre la ética dentro del uso de la tecnología y de nuestras relaciones, que de nuevo, si bien no estamos exactamente en el punto que la obra plantea, son cuestionamientos que ya tendríamos que estarnos haciendo por todo lo que ya está sucediendo en nuestro entorno. Y ahora sí, creo que podemos pasar a preguntas y respuestas. Hola, buen día. Violeta Moreno de Milenio. Primero que nada, felicidades, me parece una propuesta distinta. Justo lo que van a sacar como extrasensorial, el poder también involucrar al público de esa manera. Me gustaría saber un poquito más a detalle cómo será la narrativa entre los actores, si va a haber pues como un guion en específico o es también involucrar de alguna manera al público. ¿Cómo va a ser esta narrativa? Digamos, la narrativa está perfectamente anclada al texto de Jennifer Haley, el texto original que traduje para esta puesta, y digamos, como parte de la tesis de la obra es que la realidad virtual a la que están entrando los personajes es más placentera y más real que el mundo real, porque estamos en un contexto en donde, como ya estamos notando, las decisiones que hemos tomado como especie están destruyendo nuestro entorno cada vez más. Entonces, ¿qué pasa cuando hay gente, como el personaje de Pablo Sims, que crea lugares virtuales que apelan a lo que quisiéramos que el mundo siguiera siendo? Entonces, en ese sentido, digamos que la narrativa es lo que el texto propone, pero estamos tratando con todos los elementos de diseño, el diseño de audio, el diseño de escenografía, de iluminación, la composición original, este elemento también de los olores que comenta Sergio. Estamos tratando de envolver un poco a la audiencia y meterla un poco en esta tesis de qué pasa cuando jugamos con los sentidos a tal grado que la línea entre lo real y lo virtual se difumina, y qué preferimos, que es una de las preguntas que también viven y palpitan fuertemente en el texto. Gracias a ti, Violeta. ¿Qué tal por acá? Juan Carlos García, periódico Reforma. Por lo que advierto, es una presentación, una obra de teatro que es muy profunda, es para reflexión. Hoy en día, y después de todo lo que vivió la gente con lo que vivimos con la pandemia, varios estrenos me habían contado que mucha gente está prefiriendo la comedia. ¿Es arriesgarse de parte de ustedes a hacer algo mucho más profundo? ¿Hicieron algún análisis de qué tipo de público van a venir? ¿Cómo ven este panorama con el público que teóricamente se está inclinando más por reírse y entretenerse que venir a clavarse en algo más fuerte? Hola, yo me llamo Alejandro. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Sin duda, yo creo que esto es para todo público. Creo que dejando un poquito al lado de que la gente quiera divertirse y lo vean así, creo que esta obra tiene una virtud, que tiene un momento histórico muy particular, que levanta muchas preguntas que van hacia todo público, incluso hasta pues, lo que nosotros creemos que van a empezar a vivir los menores o las nuevas generaciones, los niños. Entonces, yo creo que el momento es sin duda el correcto, y además las personas que van a venir no van a ver algo que sea tan clavado, tan profundo ni poco de entender. Yo creo que parte de la maestría o de lo increíble, o de como lo tradujo también Miguel, es justamente que es un lenguaje y una forma de contar una historia que va a ser muy fácil de entender, independientemente de la profundidad que tenga y de las preguntas que levante. Pero creemos que es el momento correcto. Tenemos mucho tiempo para el texto y no podríamos haber pensado en mejor momento que ahora. Bueno, ya, pero si quieres. Primero tú, sí. Bueno, ya, como quiera. Entonces, hola. ¿saben ustedes que esta puesta en escena es un vistazo a la forma de vida que nos espera? Bueno, buenas tardes, soy Carla Pellegrini de 9. No sé si tal cual sea un vistazo a la forma de vida que nos espera, pero definitivamente es una realidad
que la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos y todo este mundo virtual ya existe, ¿no? Justo con esta transición de Meta, pues es una realidad que ya está aquí, ¿no? No voy a ir o voy a entrar mucho en detalle de la obra, pero sin duda habla de esa parte que ya estamos viviendo, ¿no? Y pues creo que eso es todo. Hola, buenas tardes, chicos. El Gallardo de Popcorn Show. Quisiera que nos hablaran un poco del montaje de la obra, porque obviamente nos están planteando algo futurista, y pues obviamente tiene que tener algo de vanguardia, ¿no? Supongo, este aspecto, y sobre los personajes. Los mundos virtuales siempre se caracterizan por hacer estos vínculos entre nuestras carencias y nuestras necesidades, ¿no? Háblenos un poco acerca de las carencias y las necesidades de los personajes, por favor. Es buena pregunta. Mira, antes de contestar directamente, la obra es ciencia ficción, desde mi punto de vista, pero creo que coincidimos. Ahora, el término siempre se usa mal. El Señor de los Anillos no es ciencia ficción, es fantasía. Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía. Star Trek tiene elementos de ciencia ficción, pero lo que es la ciencia ficción, lo que hace la ciencia ficción es observar la tecnología actual y los desarrollos tecnológicos actuales e imaginar qué podría ocurrir con ellos más adelante. Y habla de, usualmente el antagonista o el protagonista de una historia de ciencia ficción lleva las cosas demasiado lejos. Desde mi punto de vista, y esto luego descubrí que coincidían varios críticos literarios, el primer texto de ciencia ficción, porque también digo ciencia ficción y ustedes de inmediato se imaginan la nave de 2001 o algo así, el primer texto de ciencia ficción es Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Qué hay? Hay un médico loco que lo que quiere es crear vida. Está jugando a ser Dios. Suele haber en la ciencia ficción un personaje que juega a ser Dios. Y las carencias de los personajes, bueno, está este lugar que se llama El Escondite, y yo, mi personaje que se llama Cedric Doyle, simplemente Doyle, Doyle es un asiduo cliente del Escondite. Huésped. Es que es muy curioso, porque la terminología es como la amabilidad Disney. Espero que no esté Disney Radio aquí. La amabilidad Disney. Si han ido a Disneylandia, todo el mundo está así de hola, ¿qué tal? Y hay algo de eso, hay unos ciertos códigos que tienes que acatar antes de entrar a este reino que se llama El Escondite. No tienes que estar en personaje siempre, por ejemplo, pero bueno, mi personaje es un huésped asiduo. ¿Cuál es su carencia? El mundo está feo. Por ahí en algún momento se habla de que Sims, creo que la protagonista, si somos específicos, es el personaje de Verónica Bravo, que es la agente Morris, pero el antagonista, que es el señor Perroni, que hace a Sims. Ya perdí el hilo, que diablos se me olvidó. Sí, el mundo está feo. De hecho, Sims de pronto habla por ahí de que se encontró un árbol que ya no existe, y es un árbol que ahorita ustedes pueden salir y hay 80 de esos en Reforma. Pero el mundo está feo, y él era un profesor destacadísimo, y ahora ya todo el mundo aprende en la Nether.
La Nether está siendo un sustituto de la realidad. O sea, dentro de la Nether es prácticamente imposible saber. Si te quedas dormido en la Nether y despiertas, no sabes si estás en esto, que ya no se le llama realidad en la obra, se le llama intramundo. Ya no sabes en cuál de las dos estás. Entonces, y bueno, mi personaje era un gran profesor y ahora, dice, he quedado reducido a una especie de prefecto, porque los estudiantes, con jueguitos didácticos es con lo que aprenden, y ahora soy un vulgar prefecto que nada más está viendo que los alumnos no se salten una firewall para ver porno. El mundo lo ha tratado mal. Y de pronto llega al escondite, en donde le ofrecen además una de sus fascinaciones, porque el escondite está recreado en la época victoriana, es decir, de la segunda mitad del siglo XIX a principios del siglo XX. Le fascinan cosas como la máquina de vapor, la revolución industrial, todas esas cosas, y Sims coincide con eso. Entonces, la carencia de mi personaje es esa. Pero cualquier persona que quiera entrar, cualquier persona que pasa 16 horas adentro de la Nether tiene una carencia. El mundo no está padre para esa persona. Y cualquier persona que se la pasa específicamente en el escondite tiene mucho más que una carencia, tiene un serio problema. Y hasta ahí diré, porque si no, es como si les dijera: Bruce Willis está muerto toda la película. Entonces ahí me freno. Sí, digo, a menos de que Vero quieras decir algo, yo sí no puedo hablar sobre las carencias, tienen que venir el 22. Sí, si hablo de eso, revelo prácticamente toda la trama. Pero con lo que dijo el maestro, creo que engloba en qué mundo estamos viviendo en ese momento y la tecnología que forma parte del montaje. Oscar Sosa, de Red Digital. Mi pregunta sería referente a que si algunos de ustedes han entrado al metaverso y si eso ha influido en la construcción de su personaje dentro de la obra, y también hablo un parteaguas en México sobre ese tema de la ciencia, porque también durante la pandemia se creció la tecnología a ritmos agigantados. Entonces también con esta obra va a ser un parteaguas para que también sea una imagen de esta apertura tecnológica. Hola, yo no he entrado al metaverso, pero Pablo nos compartió una noticia que me traumó, que no voy a tener el detalle de la información, pero que se denunció la primera violación en el metaverso, que es una chica que entró en su personaje, en su avatar, no sé cuál sea la terminología correcta, y 4 o 5 personas con avatares de género masculino abusaron de ella, de su avatar. Y ella describe la experiencia como traumática y como tan real como si hubiese sido su cuerpo físico de intramundo. Y ese tipo de noticias hoy día me parece que nos dejan claro que ya estamos en esta realidad y que no se llama la Nether, pero mañana se llamará así. Y definitivamente está alimentando la creación, me atrevería a decir, de todo el universo que estamos construyendo, tanto de elenco como creativos, pero sí también como motivación personal de mi personaje, también. Gracias. Creo que también, ahorita que hablábamos de las carencias, y como bien mencionaba Sergio, creo que hay un elemento muy anclado en lo que estamos viviendo en este momento, y sí es una especie de historia preventiva de lo que podría pasar, porque, digo, hablo en lo personal, creo que me doy cuenta que tengo una carencia cuando me importa si alguien me dio like o no en la historia que subí en Instagram, si la foto que subí es popular o no, si el comentario que hice tiene respuestas o likes o no. Entonces, creo que si bien el contexto de la obra es algo muy avanzado en ese sentido,
Creo que las carencias que tenemos intrínsecas a nosotros como especie es algo que la tecnología está exacerbando, y es algo que se está exacerbando ya con todo lo que estamos viviendo en redes sociales y con la necesidad que tenemos de pasar tiempo ahí, de buscar validación ahí y de hacer una vida ahí en muchos sentidos. Entonces creo que no es algo tan lejano como podríamos verlo, quizás. Hola, buenos días, soy Aram Pumia. A mí me gustaría abonar a esto el hecho de que hoy en día ya en el mundo hay 400 millones de usuarios activos del metaverso, en diferentes plataformas, en diferentes integraciones a esta tecnología. Y se acaba de anunciar, por un lado, las regulaciones que Facebook va a imponer en cuanto a contenidos eróticos, en contenidos para adultos, en el uso de drogas en el metaverso. Y al mismo tiempo se anuncia que la marca Playboy lanza su se llama The Sandbox en el metaverso, y es la primera experiencia de Playboy en el metaverso. A mí me gusta pensar que esa noticia es como la semilla que hace que años después evoluciona y llega alguien como Sims y entonces explota y crea el escondite. Al final creo que esta obra es muy importante. Estamos hablando de temas fuertes, estamos hablando de temas que entre nosotros como producción, entre nosotros con el equipo creativo y los actores, hablábamos de qué tanto poner los temas duros y crudos que tiene la obra, pero en verdad esto es un thriller. Es una obra que cuando la leímos todos los presentes, nos voló la cabeza, nos dejó llenos de adrenalina, nos dejó sorprendidos. Es un gran viaje de lo que un thriller de ciencia ficción le da al espectador, y creo que eso es algo valioso. No es una obra que venimos aquí, y es algo que mencionamos en las pláticas que teníamos, de decir, no venimos a moralizar, no venimos a poner aquí a decir, ay, el metaverso es del diablo. No, esta es una obra mucho más cercana de lo que creemos, porque, por ejemplo, si tú alguna vez has creado un correo electrónico con un nombre que no es el que está en tu INE, entonces estuviste al borde del abismo. Si alguna vez entraste a una sala de chat y dijiste que eras alguien más a quien no eres en el mundo real, eso es el abismo, eso es estar al borde del abismo. Si alguna vez pediste el pack, enviaste el pack, estuviste al borde del abismo. Esta obra pone en la mesa, mediante un thriller que es vertiginoso, dinámico, con actuaciones de primer nivel, que en los ensayos erizan la piel, y en la primera lectura decíamos, es que este elenco va a ser explosivo en el escenario. Esta historia habla de nosotros como raza, en una época, como raza humana, en una época donde nos estamos cuestionando, ya con 400 millones de nosotros en el metaverso, qué es real y qué no es real. Y la realidad personal, ¿quién soy yo? ¿Yo soy el que conoce mi familia, mis amigos, mi pareja? ¿O soy el que cuando entro en el anonimato del escondite me comporto de formas que nadie sabe? ¿Qué es real? ¿Qué es lo que mi imaginación crea y mi cuerpo siente? Porque aunque no esté ahí, el cuerpo lo siente. Entonces, esta obra creo que le da al público esa gran aventura. Es una gran aventura, es un thriller, nuevamente, de ciencia ficción, que te pasa un gran rato. En la lectura personal, cuando estábamos conociendo la obra, Pablo nos decía, es que ya leyeron la obra los actores y empezaron a mandar mensajes y empezó a acelerar la mente y el corazón porque es vertiginosa. Entonces, para el público queremos que sepan que es una experiencia como teatralmente, y que es algo que nos convocó a todos. Es una gran experiencia, no te suelta, te tiene al borde de la butaca y de principio a fin te lleva por rincones inesperados, por giros inesperados, y es una gran experiencia teatral que con el equipo creativo y con el talento de nuestro elenco estamos seguros que va a sorprender a la gente. No es una obra que venga aquí, porque incluso los giros son parte de lo que el espectador vivimos, ¿no? Es decir, estaba aquí parado y de repente un giro y estás del otro lado totalmente opuesto. Entonces es una gran experiencia, es un thriller de ciencia ficción que es más cercano de lo que creemos, porque ya hoy en día cuando piensas que son 400 millones de seres humanos los que están viviendo experiencias en ese otro mundo, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, y esta obra creo que es lo que viene a poner en la mesa. Y creo que como público nos vamos a llevar algo que es de esas obras que cuando sales del teatro no puedes dejar de hablar de ella, no solamente en la cena de esa noche, ¿no?, en los taquitos tradicionales, sino 1, 2, 3 semanas después sigues de la gran experiencia que es. Entonces, eso es lo que nos convocó a todos los que estamos aquí y que nos emociona tanto de compartir con el público. Si vieran nuestros ensayos,
no podemos dejar de hablar de los temas que la obra propone. Como dice Alan, es una obra que dramáticamente se va como agua y que es extremadamente vertiginosa y estimulante y emocionante, y creo que gran parte de la maestría que expone Jennifer Haley a través del texto es justamente eso, que como historia es emocionante y puedes verla en ese nivel sin ningún problema, y como dice Alan, es un gran thriller, pero también lanza preguntas gigantescas que nosotros hasta la fecha, varias semanas después de haber comenzado, seguimos rebotando, seguimos cuestionándonos, y que también, como bien mencionan, no es una obra que aleccione, porque es muy difícil tomar un partido, es muy difícil decir, estos dos personajes representan los bandos principales que se generan en la obra, y es muy difícil estar de acuerdo solamente con una de ellas. Realmente ambas tienen puntos muy fuertes, puntos con los que es fácil empatizar, puntos con los que es fácil anclarse, y creo que es algo extremadamente estimulante como humano y como público vivir una historia así. Los míos son más fuertes. Ustedes nada más de aquí al 22, imagínense vivir en un mundo, así es el tema. De aquí al 22, imagínense vivir en un mundo sin consecuencias. Que hagan, es mi turno. Que hagan lo que hagan, no hay consecuencias. Imagínense esto de aquí al 22 y el 22 hablamos. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el montaje. Para hacerte ahorita, el personaje que haces y si es posible que un personaje histórico pasado participe en una obra de ciencia ficción o película de ciencia ficción, si es así, si es como entendí. No estoy entendiendo bien la pregunta. Échame la Siempre mano. haces personajes históricos, de figuras históricas, y ahora se puede hacer esto combinado con una ciencia ficción. A ver. Una vez más, creo que dormí poco. Respecto a mi carrera. Sobre tu personaje hoy. Ok, sobre mi personaje, pero ¿por qué mencionas los personajes históricos? Porque parece que el personaje que vas a representar está anclado antes, en el pasado, en el siglo anterior o anterior. Sí. Y ahora, ¿cómo se puede esto fusionar con una ciencia ficción? Bueno, el personaje, en ese sentido, el personaje es una gran paradoja, es un personaje sumamente contradictorio. Su ideal es en efecto vivir en la época victoriana. Le fascina, insisto, la máquina de vapor, la idea esta que había del progreso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esa idea de que el progreso lo podía todo, una idea vanidosísima, el ser humano ya jugándole a Dios nuevamente, y de pronto llegó una gran metáfora llamada el Titanic, y toda aquella idea de progreso, ahora sí que literalmente se hundió, pero el personaje está en efecto obsesionado con esa época, probablemente con los personajes históricos de la época, probablemente, no se aborda demasiado, pero si Sims creó el escondite para que sea, de hecho, esto sí lo puedo contar, el personaje es un robot, esto sí lo puedo contar, mi personaje, esencialmente un escuincle de esos que lo tienen relegado a ser un vulgar prefecto, ahí, digo nada en contra de los prefectos, pero de ser uno considerado uno de los mejores maestros del país, a estar ahí de no vean porno, unos alumnos de pronto ven porno y ve la publicidad del escondite, y cuando la policía le pregunta por qué
te andabas metiendo ahí, dice, no, yo quería ver si recreaban la tecnología victoriana de manera precisa, lo cual es real, pero es la mitad de la respuesta. La otra mitad no se la dice y no te la puedo decir porque, insisto, es como si te dijera que Norman Bates se disfraza de su mamá para matar a la chava y cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no han visto, bueno, no, perdón. Prensa de cultura y espectáculos, si no, no soy uno de ustedes, además. O sea, si no han visto Psicosis, pues ni modo. Quería preguntar. ¿Sí te contesté bien? Claro. Ok. Quería preguntarle sobre el montaje. Las producciones del Teatro Milán siempre se caracterizan por tener unas escenografías maravillosas y obviamente ya nos estaban hablando un poco de esto sensorial, pero en escena, ¿qué es lo que vamos a ver? En escena, ¿qué es lo que van a ver? Como hemos estado respondiendo muchas cosas, no me gustaría echar a perder la sorpresa, pero lo que sí les puedo decir es que, como ya mencionamos, estamos tratando de generar una experiencia utilizando todas las herramientas que tenemos, pero en muchos sentidos también, y que tiene que ver un poco con lo que mencionaban anteriormente de por qué esta historia, creo que también es una obra que apela fuertemente a una narrativa teatral y al teatro como espectáculo vivo y que demuestra en muchos sentidos porque, si bien lo equiparamos frecuentemente con la televisión o con el cine por el acceso que tenemos a esos divertimentos, creo que esta es una de esas obras que demuestran por qué siempre vamos a seguir tratando de regresar a un espacio donde podamos comulgar, respirar el mismo aire y compartir un debate como el que propone esta obra. En realidad, gran parte de lo que estamos intentando hacer con todos los elementos de diseño, el trabajo con el elenco, etcétera, es una propuesta fuertemente teatral donde tratamos de involucrar al público de la mayor manera posible porque, vaya, como se darán cuenta, la obra va mucho de un debate sobre quiénes somos, sobre las consecuencias de ser quienes somos, y en ese sentido también hay un poco una paradoja porque si bien la obra se desarrolla en un mundo de ciencia ficción, en un mundo de tecnología avanzada, en realidad creo que la tesis de la obra va mucho más allá. Creo que se trata un poco más sobre las consecuencias de ser quienes somos y las consecuencias de llevar nuestra imaginación al límite, a un límite donde no hay consecuencias. Y si realmente no las hay, si realmente cuando pensamos que estamos jugando con nuestra imaginación, realmente no provocamos nada. Morris en algún momento propone, todo comienza como una idea, todo comienza con imaginación. Entonces decir que imaginar algo no tiene consecuencias es total y absolutamente erróneo, porque en el momento en el que estamos generando o engendrando una idea, ya se abre la puerta a que haya consecuencias, simplemente con ese hecho. Más aún cuando llegamos a materializarlo o a comenzar a caminar en ese camino que la idea genera. Perdón, me extendí. Okay. ¿Y qué tal? Buenas tardes. Aquí, por acá. Quiero suponer que al estar haciendo esta obra se han dado cuenta de muchas cosas, por lo que ya se mencionó las carencias que todos podríamos llegar a tener estando en este mundo virtual. Ustedes, como figuras públicas que tienen tanto impacto, ¿cómo han manejado su vida virtual para mantenerse en equilibrio o no caer en esas carencias que ustedes mencionan? Una pregunta muy personal, pero es tan fácil como cuando estás enojado no tuitees. Eso es todo. O sea, vamos. Sí, estamos ahí. Ustedes están, ¿no? Antes era el cuadernito y la pluma, ahorita todos estamos haciendo las notas, estamos buscando, ahí vivimos.
creo que es un peligro constante que tenemos como figuras públicas y como personas. Y se habla de eso. Lo increíble es que de eso va la obra realmente. O sea, sí es un pretexto en el mundo virtual, el futuro, que está sucediendo. O sea, este tipo de noticias que decía Vero, la tecnología va mucho más rápido que nosotros. No podemos siquiera legislar, no podemos siquiera crear leyes que regulen. Y eso es lo que está sucediendo en ese mundo. Personalmente, es muy claro. No te acerques a las redes cuando estés ni muy contento ni muy enojado. Ay, señorita. ¿Alguien más? Bueno, creo que, o sea, sí hay, y no solo las figuras públicas o la gente que tiene una profesión un poco más pública, creo que todos diseñamos un poco quiénes somos en las redes. O sea, tú te metes al perfil de alguien en Instagram y sí te habla un poco de quién es esa persona, por qué subió esas fotos, cómo las edita, qué escribe y qué no. O sea, sí hay como una intención de... O sea, de repente sí se siente como si hubiera un desdoblamiento de quiénes somos en la realidad y quiénes somos en las redes sociales. Y hay eso, como un diseño de esa persona. Hay muchas cosas en internet, hay mucho bullying, por ejemplo, y la mayoría, estoy seguro que el 90 y mucho por ciento de esa gente no se atreve a decir esas cosas de frente. Entonces sí hay... Es como si la gente tuviera una personalidad distinta en las redes. Y pues la verdad es que hay muchas herramientas que nos permiten modificar un poco nuestra imagen, lo que proyectamos. Hace poco vi la historia en Instagram de un amigo que estaba angustiado porque no encontraba el filtro con el que sube sus historias. Y me pareció muy fuerte. Pues sube la historia solo con tu cámara normal. Pero él estaba angustiado porque no tenía su filtro, que lo hace ver como él quiere verse. Y eso es un paso antes de esto que está pasando. A veces como que perdemos un poco la perspectiva y somos distintos. Todo el mundo sabe que hay que cuidarse en las apps de ligue, por ejemplo, de estar ligando con una persona real y no con las fotos de quién sabe quién. Es verdad, o sea, hay gente que, pues, yo no sé por qué alguien lo haría, pero se mete a las apps de ligue con información que no es suya y fotos que no son suyas y con la intención de no sé, porque eventualmente la idea es verte en persona con otra persona y pues si llegas y no eres, no sé, son cosas que yo no entiendo muy bien por qué alguien las haría, pero eso está pasando y estamos a 2 días de que eso se convierta en esto. Lo único peor que hablar con alguien que no existe es encontrarte en Tinder a tu ex. Lo que pasó. Oh my God. Yo sí quiero decir algo que creo que se conecta con lo que dice José Ramón, que es, yo creo que lo que yo he tratado de hacer con esto de las redes y la figura pública expuesta ahí, es tratar de ser consecuente con quien soy en la vida y que no se me despegue ese personaje de las redes demasiado, tratar de ser lo más congruente, no sé, honesta, amorosa, también en las redes. Y que no me absorba, porque sigo, como mi personaje Morris, prefiriendo este mundo, vivir aquí, conectar acá. Y sí, o sea, por ejemplo, tengo el ejercicio de no leer los comentarios de todo lo que posteo, porque aunque a veces uno cae en la tentación y leo, pero no, o sea, no vale la pena, es muy doloroso. Y creo que he construido un carácter fuerte para o por lo menos tomar esa decisión que requiere mucha fuerza de voluntad, no leer los comentarios, por ejemplo. Creo que ha sido una decisión sabia y pues así es como intento vivirlo, pero es una negociación diaria también. Gracias.